Nadie te advierte sobre el momento en que tu matrimonio termina. No hay sirenas, ni luces intermitentes, ni un amigo preocupado que te lleve a un lado para decirte, Ikuot, oye, prepárate. Tu vida está a punto de irse al garete un viernes por la noche en el salón de tu suegra Ikuot. Todo esto mientras suena una lista de reproducción de Stevie Wonder de fondo. El mío terminó a las 21:47 de un viernes en el barrio de Chamberí, en Madrid. Sé la hora exacta porque estaba mirando al techo, incapaz de mover las piernas, cuando Carlos Montero se agachó a mi lado y me dijo, Ikuot, no te muevas, amigo. He llamado al 112. Son las 21:47 Ikuot. En mi vida había cruzado más de 6 palabras con Carlos Montero, pero en ese momento, amé a ese hombre como a un hermano. Me llamo Daniel Santana. Tengo 41 años. Trabajo como ingeniero de caminos en el Grupo Industrial Ferrovía en la zona norte de Madrid. Y durante los últimos 7 años, he estado casado con una mujer llamada Laura, cuya familia, los Buenavida, se ha propuesto como misión colectiva recordarme en cada oportunidad posible que no soy lo suficientemente bueno para ella. Os daré un momento para asimilar ese apellido. Los Buenavida. Sí, ese es su apellido real. Carmen Buenavida. Bruno Buenavida. Valeria Buenavida. Yo solía pensar que una familia cargada con un apellido así desarrollaría cierto sentido del humor sobre la condición humana. Un poco de humildad, un poco de gracia, algo de conciencia de que la vida es absurda y que todos hacemos lo que podemos. No desarrollaron ninguna de esas cosas. En su lugar, desarrollaron un talento extraordinario para mirar por encima del hombro a los demás, que sospecho que es lo que pasa cuando tu apellido es Buenavida y necesitas desesperadamente algo, cualquier cosa, para sentirte superior. No soy psicólogo. Solo soy un ingeniero que se fija en las estructuras de carga y en donde son más débiles. El desprecio nunca fue evidente. Los Buenavida eran demasiado refinados para eso, o al menos eso creían. Eran las pausas. La forma en que Bruno, el hermano de Laura, miraba mi todoterreno y luego apartaba la vista sin decir nada, como si el coche le hubiera ofendido personalmente. La forma en que Carmen, su madre, el centro neurálgico emocional de la familia, me sonreía con toda la cara excepto con los ojos. La forma en que Valeria, la cumpleañera, me preguntaba por mi trabajo con ese tono particular que usa la gente cuando hace una pregunta que de antemano le parece aburrida. 7 años de esto. 7 años de aparecer, ser cordial, comerme el asado reseco de Carmen y decir que estaba delicioso, ver el fútbol con un hombre que me había empujado en una barbacoa 18 meses antes y se había reído como si fuera lo más gracioso que hubiera visto en su vida. Esa fue la primera vez. Bruno me empujó por la espalda mientras yo estaba de pie junto a la parrilla. Tropecé hacia adelante y casi pongo la mano en el quemador. Él se rió. Su colega de la universidad se rió. Laura estaba dentro y no lo vio. Ese día no dije nada. Simplemente me estabilicé, me di la vuelta y lo miré. Ikuot, anotado Ikuot. Pensé, Ikuot, anotado y archivado Ikuot. Esa es la cuestión sobre mí que Bruno nunca llegó a entender. Soy ingeniero estructural. No reacciono a los problemas de forma emocional. Los documento. Evalúo la capacidad de carga. Descubro dónde está la debilidad y luego espero a que se den las condiciones adecuadas. Llevaba esperando un tiempo. Unas 6 semanas antes de la fiesta de cumpleaños de Valeria, había tenido una reunión muy tranquila y muy productiva de 2 horas con un hombre llamado Tomás Buendía. Tomás es abogado. Tiene un despacho en el Paseo de la Castellana, un café excelente y el tipo de ojos pacientes que desarrollan los abogados cuando pasan 20 años escuchando a la gente contarles problemas que se podrían haber evitado. Le hablé de la barbacoa, del moratón en el antebrazo que había fotografiado, de los 3 mensajes de texto separados que Bruno me había enviado en los meses posteriores, cada uno un poco más agresivo que el anterior. Le hablé de la vez anterior a esa, el codazo que Bruno me dio deliberadamente durante una pachanga de fútbol familiar en Navidad. Se lo conté todo. Tomás tomó notas. Luego me dijo que siguiera documentando, y así lo hice. También debería hablaros de Roberto Torres. Robert ha sido mi mejor amigo desde que ambos teníamos 19 años y compartíamos un piso horrible en Malasaña cuando Madrid todavía estaba decidiendo qué quería ser. Robert es ahora inspector jefe de la Policía Nacional. Mide 1,90, no tiene prisa en ninguna situación posible y tiene una memoria como un archivo construido por el mismísimo Dios. Robert me había enviado un mensaje de texto esa tarde alrededor de las 16:30. Todavía tengo el mensaje. Ikuot, ¿seguro que quieres ir esta noche? Di la palabra y voy contigo, Ikuot. Le dije que estaba bien,
que era solo una fiesta de cumpleaños, que era un hombre adulto que podía comer asado reseco y tener charlas triviales durante 3 horas sin incidentes. Me arrepentiría de eso, pero no por las razones que pensaríais. Llegamos al chalet de Carmen Buenavida en Chamberí a las 19 en punto. La casa era un adosado bonito en una calle ideal, el tipo de barrio donde la gente limpia a presión sus entradas los domingos por la mañana y discute sobre los colores de pintura en las reuniones de la comunidad de vecinos. Carmen había vivido allí durante 20 años y lo trataba como un museo de su propia importancia. Habría unas 30 personas allí. Laura se disolvió inmediatamente en la familia como el azúcar en agua tibia, riendo, abrazando, moviéndose de habitación en habitación. Me serví una cerveza, encontré un lugar cerca del porche trasero y me preparé para aguantar. Bruno Buenavida me encontró en 10 minutos. Por supuesto que lo hizo. Iquot, Dani Iquot, pronunció mi nombre como si dijera una molestia menor, como una multa de aparcamiento. Eco, Bruno Eco. Igualé su energía con precisión. Era un tipo grande. Bruno jugó al rugby en la Complutense y nunca dejaba que nadie lo olvidara. Ahora entrenaba a un equipo juvenil de rugby y tenía la personalidad de todos los entrenadores juveniles que hayáis conocido. Ruidoso, territorial, convencido de que su capacidad para intimidar a adolescentes le hacía temible en el mundo en general. Se paró a mi lado, sorbiendo su bebida, examinando la fiesta como si fuera el dueño. Iquot, te veo tenso Iquot, dijo. Iquot, estoy relajado Iquot. Iquot, siempre pareces estar calculando algo Iquot. Iquot, eso es porque lo estoy haciendo Iquot, pensé para mis adentros. Iquot, solo disfruto de la fiesta, Bruno Iquot. Él sonrió con suficiencia y se alejó. Lo vi marcarse. 3 horas después, la noche se había asentado en ese cómodo ritmo de las fiestas nocturnas. Música baja, conversaciones superpuestas, la gente relajándose. Carlos Montero, de quien había deducido que era un antiguo vecino de Carmen, estaba tomando una copa de vino tinto cerca de la estantería con los ojos tranquilos de un hombre que había aprendido hace mucho tiempo a observar en lugar de participar. Me cayó bien de forma inmediata e instintiva, de la forma en que te cae bien la gente que parece estar prestando atención de verdad. En ese momento no sabía lo importante que estaba a punto de volverse Carlos Montero. Fue entonces cuando escuché la voz de Bruno desde el interior. Fuerte, teatral, actuando para el público. Estaba contando una historia y en la historia el remate final involucraba a mi hermana menor, Celia. No repetiré lo que dijo. Solo os diré que fue el tipo de comentario que cierto tipo de hombre hace sobre cierto tipo de mujer cuando cree que está en un entorno seguro y que nadie a quien le importe le está escuchando. Se equivocaba en eso. Dejé mi cerveza en la barandilla del porche, entré, tranquilo, silencioso, de la forma en que el agua está en calma justo antes de caer por una cascada. El pequeño grupo alrededor de Bruno estaba soltando esa risa incómoda de seguir la corriente. Laura no estaba en la habitación. Valeria sí, apoyada contra la pared con una sonrisa petulante de cumpleañera viendo a su hermano actuar. Iquot, vuelve a decirlo Iquot, dije. Las risas cesaron. Bruno se volvió, sonrió. Iquot, ahí está. Dani, amigo, solo estaba, Iquot, mírame a la cara y vuelve a decirlo Iquot. La habitación se quedó en silencio de esa forma particular en que las habitaciones se quedan en silencio cuando perciben que algo real está a punto de suceder. No un drama familiar fabricado, sino algo con gravedad real detrás. La sonrisa de Bruno no vaciló. Era bueno en esta parte. La actuación de que nada le importaba. And quote. Relegate. T.O. Era una broma Iquot. Iquot, no tiene gracia. Te estás poniendo en evidencia, Bruno en quote. Iquot, ah, sí, Iquot. Dejó su bebida, hizo crujir su cuello y lo vi. La decisión formándose detrás de sus ojos. Bruno Buenavida había sido el hombre más grande y ruidoso en todas las habitaciones que había ocupado en su vida. Y justo en ese momento, yo lo estaba haciendo parecer pequeño frente a las personas que le importaban. No iba a permitir que eso sucediera. Me dio una fuerte palmada en el hombro y me empujó hacia un lado como si intentara que pareciera amistoso. Iquot, venga, salgamos fuera. Refrescate and quote. Me moví hacia el porche trasero. Él me siguió. No vi venir el segundo golpe. Esa es la cuestión sobre Bruno Buenavida. No estaba enfadado. Fue deliberado. Lo que pasó a continuación no fue un empujón. No fue un accidente. No fue un juego bruto. Fue un placaje de cuerpo entero. Con ambos brazos, con toda su fuerza,
por la espalda. Mientras yo estaba de espaldas, golpeé el suelo de madera de aquel porche en un ángulo que, como más tarde me explicaría un médico que usaría la palabra IQOT, impacto IQOT, 3 veces en una misma frase mientras miraba directamente a los ojos a un agente de policía, no era compatible con un tropezón. Luego no pude mover las piernas. No es que mis piernas se sintieran pesadas. No es que mis piernas estuvieran inestables. No podía moverlas en absoluto. Me quedé allí tendido en el porche trasero de Carmen Buenavida, mirando hacia un ventilador de techo que giraba perezosamente, y experimenté el terror específico y clarificador de un hombre que no sabe si volverá a caminar. Laura apareció por encima de mí. Recuerdo haber pensado, IQOT, aquí está. Este es el momento en el que me elige a mí IQOT. Ese pensamiento esperanzador, estúpido y persistente que 7 años de matrimonio plantan en ti como una mala hierba que nunca puedes arrancar del todo. IQOT, levántate IQOT, dijo. IQOT, deja de ser un bebé. Camina and quote. Yo no podía caminar para alejarme del dolor. No podía caminar en absoluto. Valeria apareció detrás de su hermana. IQOT, Dios mío. Lo está haciendo a propósito. Me estás arruinando el cumpleaños, Dani. ¿En serio, IQOT? Bruno estaba en el borde del porche con los brazos cruzados, con una sonrisa de suficiencia. No estaba preocupado. No se sentía culpable. Solo sonreía con superioridad. De la forma en que sonríe un hombre cuando ha hecho algo de lo que cree que va a salir impune. Carlos Montero se abrió paso entre el pequeño grupo que se había formado, se agachó a mi lado y me puso una mano en el brazo. IQOT, no te muevas IQOT, dijo en voz baja. IQOT, he llamado al 112. Son las 21:47. No te muevas IQOT. Ella era la paramédico jefa en la llamada. De unos 30 y tantos años, muy seria, el tipo de persona que entra en el caos e inmediatamente lo reduce. Me evaluó con una eficiencia nacida de la práctica. Me pidió que le apretara los dedos. Me pidió que empujara su mano con el pie. No pude hacer ninguna de las dos cosas. Me preguntó qué había pasado. Se lo dije, y ella escuchó sin expresión alguna. Luego miró el ángulo de mi cuerpo en el suelo, miró dónde estaba parado Bruno, me volvió a mirar. Pidió refuerzos policiales por radio, no como un formalismo, no como un protocolo. Cogió su radio y pidió refuerzos a la Policía Nacional con el tono particular de una persona que ya ha tomado una decisión sobre lo que está viendo. Mientras se preparaban para moverme, Olga se acercó a mí, lo suficientemente cerca como para que solo yo pudiera oírla. IQOT, he visto esta lesión antes IQOT, me dijo. IQOT, redactaré mi informe en consecuencia IQOT. No entendí del todo lo que eso significaba hasta la mañana siguiente, pero lo haría. Los techos de los hospitales son todos iguales. Placas acústicas, luces fluorescentes, la ocasional mancha de humedad que nadie explica jamás. Pasé mucho tiempo mirando el techo del Hospital Universitario La Paz el sábado por la mañana. Teniendo el tipo de pensamientos que tienes cuando tu cuerpo se ha quedado en silencio y no hay nada más que te distraiga de ti mismo. Los resultados de la resonancia magnética llegaron a las 8:14 de la mañana. El médico adjunto, un hombre cuidadoso llamado Dr. Lorenzo, que elegía sus palabras como un relojero elige sus herramientas, se sentó al lado de mi cama y me los expuso. Compresión severa de la médula espinal, afectación nerviosa significativa. 2 puntos de impacto que, según la evaluación clínica del Dr. Lorenzo, eran, y aquí es donde miró al agente uniformado que estaba cerca de la puerta, incompatibles con una simple caída. Dijo IQOT, impacto IQOT, 3 veces en esa conversación. Cada vez hizo contacto visual con el agente de policía. Yo no me había perdido ese detalle. El agente tampoco. Roberto Torres llegó a mi habitación a las 9:03 de la mañana. Llegó antes que Laura. Quiero que asimiléis eso por un momento. Mi mejor amigo, a quien tuve que convencer para que no viniera la noche anterior, llegó al hospital antes que mi esposa de 7 años. Robert entró con 2 cafés y la expresión de un hombre que ya ha leído los informes nocturnos y está eligiendo sus palabras con cuidado. Me entregó un café, se sentó, no dijo nada por un momento. IQOT, Carlos Montero ha prestado declaración completa IQOT, dijo finalmente. And quote. Detalida, coherente. Estaba a 2,5 metros de distancia y tenía una línea de visión clara IQOT. IQOT, bien IQOT, dije yo. IQOT, el informe de los paramédicos señaló la lesión como incompatible con una caída accidental. Ella me dijo que lo haría IQOT. Mi miro. IQOT, a Bruno Buenavida se le va a pedir que venga a prestar declaración hoy.
¿Entiendes lo que eso significa? Iquot. Iquot significa que no va a estar sonriendo con suficiencia por mucho más tiempo. Iquot. Robert casi sonrió. Casi. Laura llegó a las 9:31 de la mañana. No vino sola. Vino con Carmen y con Valeria, quien aparentemente sentía que la habitación del hospital del hombre al que había acusado de arruinar su cumpleaños era un lugar apropiado para estar a la mañana siguiente. La familia Buenavida no decepcionó. Laura me miró con la expresión de una mujer a la que habían aleccionado en el coche de camino. Preocupada pero contenida, compasiva pero estratégica. Iquot, ¿cómo te sientes, Iquot? Preguntó. Iquot, no siento las piernas, Laura. Iquot. Iquot, pero los médicos creen que mejorará, ¿verdad? Que es temporal. Iquot. Ahí estaba. No un Iquot, siento mucho que haya pasado esto. Iquot. No un Iquot, debería haberte creído. Iquot. No un Iquot, te quiero y tengo miedo. Iquot. Solo un Iquot, ¿va a ser esto un inconveniente a largo plazo, Iquot? Carmen estaba cerca de la ventana con los brazos cruzados, mirándome de la forma en que siempre me miraba, como si yo fuera un problema que su hija había traído a casa y que nunca había resuelto adecuadamente. Valeria estaba con el móvil. Iquot, tenemos que hablar de cómo manejamos esto. Iquot, dijo Laura. Como familia. Iquot, ¿manejar qué, Dani? Iquot. Iquot, Bruno no quería, Iquot. End quote. Laura. Fue una situación que se nos fue de las manos. Y Laura, Iquot, ella se detuvo. Iquot, me gustaría que conocierais a alguien. Iquot, dije yo. Robert salió del baño. No había estado allí por ninguna razón en particular. Simplemente había estado esperando. Es un hombre paciente, Roberto Torres, y tiene un excelente instinto para el teatro. Su placa era visible en su cinturón. La temperatura en esa habitación bajó unos 15 grados. Iquot, este es Roberto Torres. Iquot, dije. Iquot, inspector de la Policía Nacional de Madrid. Está al corriente de la situación. Iquot. Carmen descruzó los brazos. Valeria levantó la vista de su teléfono. La expresión cuidadosamente controlada de Laura se agrietó. Robert dijo simplemente, Iquot, señora Santana, señora Buenavida, señorita Buenavida. Iquot. Asintió a cada una de ellas por turno. Iquot, voy a necesitar hacerles a todas algunas preguntas en algún momento de hoy. No hay de qué preocuparse por ahora. Solo quería presentarme. Iquot. Nadie en esa habitación dijo una palabra. Fue el silencio más hermoso que jamás había escuchado. Esto es lo que la familia Buenavida, sentada en esa habitación de hospital tratando de componerse, no sabía. 6 semanas antes, yo había entrado en el despacho de Tomás Buendía en el Paseo de la Castellana con una carpeta. En esa carpeta estaba lo siguiente: una fotografía fechada del moratón en el antebrazo del incidente de la barbacoa. 3 capturas de pantalla de mensajes de texto de Bruno. Cada uno progresivamente más amenazante, cada uno cuidadosamente conservado con los metadatos intactos. Un relato escrito del incidente del fútbol familiar en Navidad, firmado y fechado por mí la misma noche que ocurrió. Y unas notas escritas a mano, porque soy minucioso, documentando cada caso previo de agresión física que se remontaba a 4 años atrás. Tomás había revisado la carpeta lentamente. Luego me miró y dijo, Iquot, señor Santana, ¿qué espera exactamente que pase, Iquot? Le dije que no lo sabía con precisión, pero que quería estar preparado. Me dijo que ya estaba más preparado que el 90% de los clientes que cruzaban su puerta después de que ocurriera algo malo. Luego me dijo que siguiera documentando, me dio su número directo y me cobró 2 horas de consulta que valieron cada céntimo. Lo que ni siquiera Robert sabía, lo que nadie sabía aún, era el artículo adicional que había colocado en la parte posterior de la carpeta, una impresión, un nombre, una dirección en la zona de Majadahonda, un hombre llamado Guillermo Pastor. Guillermo Pastor había sido vecino de Bruno Buenavida 2 años antes de que Guillermo se mudara con su familia a Majadahonda. Guillermo y Bruno habían tenido una disputa, cuyos detalles yo había reconstruido gracias a un conocido en común, un registro judicial público que posteriormente había sido sellado y una conversación muy informativa en una barbacoa del vecindario a la que había asistido con Laura hacía 3 años, cuando Guillermo me apartó y me dijo en voz baja, Iquot, entre tú y yo, ten cuidado con ese cuñado tuyo. Me mandó a urgencias, su familia me presionó para llegar a un acuerdo. Me he arrepentido de quedarme callado desde entonces. Iquot. También había tomado nota de eso. Tomás Buendía encontró a Guillermo Pastor en 48 horas. Resultó que Guillermo Pastor había estado esperando una razón para dejar de estar callado.
Su declaración estaba esperando en la oficina de Tomás antes de que Bruno siquiera llegara a comisaría. Bruno fue a declarar el sábado por la tarde, pensando que era una formalidad, el tipo de cosa que los hombres grandes, ruidosos y seguros de sí mismos creen que les pasa a otras personas. Entró con la sonrisa petulante aún operativa. La sonrisa no sobrevivió a la reunión. Sería la última vez que Bruno Buenavida sonreiría con suficiencia en mucho, mucho tiempo. Laura volvió al hospital esa noche, sola. Se sentó junto a mi cama durante mucho tiempo sin decir nada. La dejé mantener el silencio porque me daba cuenta de que estaba preparándose para decir algo y quería escuchar qué era. Finalmente lo dijo. 9 palabras. En voz baja. Casi un susurro. Y quote. Yo sabía que él era capaz de hacer esto y quote. 9 palabras. Ninguna disculpa adjunta. Ninguna explicación de por qué no había dicho nada. Ni antes de la fiesta, ni durante, ni cuando yo estaba en el suelo, solo la admisión ofrecida ahora, cuando ya era demasiado tarde para hacer otra cosa que una confesión. La miré durante un largo rato. Quote, lo sé quote, le dije. Y lo sabía. Siempre lo había sabido. Solo había estado esperando estar equivocado. No me equivocaba en muchas cosas. Quiero dejar algo claro. No soy una persona vengativa por naturaleza. Soy un ingeniero de caminos de Pozuelo de Alarcón que conduce un todoterreno normal, hace barbacoas los fines de semana y que una vez pasó 4 horas ayudando a un vecino a encontrar a su gato perdido. No me quedo despierto por las noches soñando con venganzas. No tengo ni un hueso dramático en el cuerpo, pero soy metódico. Y cuando un sistema tiene un fallo fundamental, un muro de carga que nunca se construyó bien, unos cimientos que se vertieron torcidos desde el principio, no lo parcheas. No finges que no está ahí. Lo documentas adecuadamente. Traes a las personas adecuadas y luego dejas que la física haga lo que hace la física. La física, en este caso, tardó aproximadamente 11 días. Dejadme que os cuente cómo le fue a todo el mundo. Bruno fue acusado formalmente el lunes por la mañana de un delito de lesiones graves, artículo 147 del Código Penal Español para los que llevan la cuenta en casa. El cargo conlleva un rango de sentencia que el abogado de Bruno inmediatamente trató de negociar a la baja, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo fuerte que él pensaba que era nuestro caso. Fue procesado el martes. La sección local de un periódico de Madrid publicó un breve artículo al respecto, solo un párrafo enterrado en la sección de sucesos, pero Internet es para siempre, y varias personas que conocían a Bruno de sus tiempos universitarios en el Cisneros aparentemente lo encontraron muy digno de compartir. La Liga Juvenil de Rugby para la que entrenaba Bruno lo llamó el miércoles. Lo pusieron en suspensión administrativa indefinida a la espera del resultado del caso. El comunicado oficial utilizó la frase y quote, compromiso con la seguridad de nuestros jóvenes atletas y quote, 2 veces. Aprecié la ironía. Las condiciones de su libertad bajo fianza le prohibían ponerse en contacto conmigo, con Carlos Montero y asistir a cualquier reunión familiar donde yo pudiera estar presente, lo que significaba, entre otras cosas, que a Bruno Buenavida se le prohibía legalmente asistir a eventos familiares en una familia que se llama Buenavida. Quiero que entendáis que no diseñé esto específicamente, pero admitiré que lo disfruté especialmente. La declaración de Guillermo Pastor, la agresión previa, ahora parte del expediente, elevó esto de un incidente aislado a un patrón de comportamiento documentado. El abogado de Bruno se quedó muy callado cuando surgió eso. Ese tipo de silencio en el que caen los abogados cuando se dan cuenta de que lo que les dijo su cliente no era toda la historia. La demanda civil que presenté contra Bruno personalmente era independiente del cargo penal. Tomás la presentó un jueves, y tengo entendido que Bruno recibió el papeleo un viernes, exactamente una semana después de que yo golpeara el suelo del porche de Carmen. Me gusta la asimetría. Valeria, que se había quedado de pie sobre mí en el suelo de la casa de su madre y me había acusado de arruinarle el cumpleaños mientras yo yacía incapaz de moverme, había cometido un importante error de juicio esa noche. Había grabado parte del momento con su móvil. No los momentos previos, no el acercamiento de Bruno, solo las secuelas. Yo en el suelo, Laura diciéndome que me levantara. Carlos agachado a mi lado. Lo había grabado como la gente graba cosas en las fiestas cuando creen que le está pasando algo vergonzoso a alguien que no les cae bien. Por las risas, para el grupo de WhatsApp. Ese video de 17 segundos se convirtió en la prueba A. También se convirtió en la prueba A en el Tribunal de la Opinión Pública cuando fue solicitado por el juez y, posteriormente, a través de canales en los que yo no estuve involucrado y de los que no puedo hablar, llegó a manos de personas que lo encontraron tan revelador como yo. La respuesta no fue amable. La presencia de Valeria en las redes sociales,
anteriormente dedicada a contenido de estilo de vida y publicaciones de celebraciones de cumpleaños, incluido un selfie sonriente publicado a las 23:14 la noche en cuestión con la frase IQOT, el mejor cumpleaños del mundo IQOT, experimentó un ajuste de audiencia significativo. No me sentí mal por esto. Valeria me había llamado bebé mientras yo yacía paralizado en el suelo de su madre, y había grabado un video de ello para su propia diversión. Hay un precio por eso. El precio en su caso fueron varios miles de seguidores en Instagram y una sección de comentarios que finalmente tuvo que desactivar. Una ganga, sinceramente, dadas las circunstancias. La situación de Carmen fue más compleja. Ella no me había empujado. No me había grabado. Ni siquiera había dicho nada particularmente horrible en el momento inmediatamente posterior. Simplemente se quedó cerca de la ventana con los brazos cruzados y miró, lo cual fue, si cabe, peor. Pero Tomás Buendía es un hombre minucioso. La demanda civil nombró a Carmen como demandada secundaria bajo el argumento de que había albergado a sabiendas un entorno en el que habían ocurrido agresiones físicas previas y no había tomado medidas para evitar su repetición. Esto no era exagerado. Había mensajes de texto extraídos del proceso de exhibición de pruebas, con una minuciosidad que me impresionó incluso a mí, en los que Carmen había hablado sobre el temperamento de Bruno, específicamente en el contexto de sus interacciones conmigo. En un mensaje enviado a Laura 14 meses antes de la fiesta, ella había escrito, IQOT, intenta mantener separados a Dani y Bruno esta noche. Ya sabes cómo se pone Bruno IQOT. Ya sabes cómo se pone Bruno. Ella lo sabía. Aún así, organizó la fiesta. No nos mantuvo separados. Y ahora sus bienes estaban inmovilizados en un proceso civil. Y su casa, el chalet adosado en su calle ideal, el museo de su propia importancia, estaba en juego. La última vez que supe de ello, estaba a la venta. Quiero ser honesto, hubo una parte de mí que casi sintió pena por Carmen Buenavida. Era una mujer que había pasado 20 años en esa casa criando hijos que, fueran cuales fuesen sus otras cualidades, aparentemente habían heredado su tendencia a subestimar a las personas que eran más silenciosas que ellos. Y ahora la estaba vendiendo. Luego recordé estar tendido en el suelo de su porche mientras ella miraba con los brazos cruzados, y ese IQOT, casi sentimiento IQOT, desapareció. Esto es más difícil de decir. No porque siga enamorado de Laura. No lo estoy. Y creo que dejé de estar enamorado de ella en algún momento del tercer año de la campaña sostenida de desprecio de su familia. Aunque seguía albergando la esperanza de que el matrimonio se pudiera reparar hasta el momento en que me dijo que me levantara. Sino porque 7 años son 7 años y hasta las malas estructuras dejan marcas en el paisaje cuando se derrumban. Laura se había reído del acuerdo prematrimonial por considerarlo innecesario cuando nos casamos. Lo había dicho con esa sonrisa particular, la que significaba que le parecía pintoresco y ligeramente insultante que yo siquiera lo hubiera sacado a colación. Yo le había devuelto la sonrisa y no había dicho nada. La separación de bienes se presentó el mismo día que nuestra licencia de matrimonio. Tomás Buendía, a quien me había recomendado originalmente un colega en Ferrovía hacía 4 años por un asunto completamente ajeno, lo había redactado. Era minucioso. Era inequívoco. Había sido firmado por ambos en presencia de 2 testigos y un notario. El abogado de Laura lo llamó IQOT, quirúrgico IQOT. Me contaron que dijo esto con el tono ligeramente derrotado de alguien que ha descubierto que los cimientos de la otra parte son de carga en todos los lugares correctos. Ella salió de nuestro matrimonio con lo que había aportado a él, nada más. Antes de que finalizara el divorcio, vino a verme una vez al centro de rehabilitación. Yo estaba haciendo fisioterapia, aprendiendo lenta y obstinadamente a volver a familiarizarme con mis propias piernas. Se sentó en la zona de visitas y me miró con una expresión que no había visto en ella antes. No la preocupación controlada del hospital, ni la compasión ensayada del periodo de la lectura de cargos. Algo más honesto que eso. IQOT, debería habértelo contado IQOT, dijo. IQOT, sobre Bruno, hace mucho tiempo IQOT. IQOT, deberías haberlo hecho IQOT, estuve de acuerdo. IQOT, pensé que si tan solo mantenía la paz, IQOT. IQOT, mantuviste su paz, Laura, no la mía IQOT. No tuvo respuesta para eso. Nos quedamos allí sentados un rato más y luego ella se fue y yo volví a mi fisioterapia, y esa fue la última conversación real que tuvimos. 8 semanas después, salí caminando del centro de rehabilitación La Paz un martes por la mañana de finales de otoño, bajo un cielo que no se decidía entre ser gris o azul y finalmente se quedó con ambos. Salí caminando por mis propios medios, lentamente, con un bastón del que planeaba deshacerme para Navidad, pero por mis propios medios.
Robert me estaba esperando junto a su coche en el aparcamiento. Levava dos cafés. Es un hombre fiable en ese sentido. ¿Y Kuot? ¿Cómo te sientes, Kuot? Me preguntó. Kuot, como un hombre que acaba de salir caminando de un centro de rehabilitación por sus propios medios. Kuot. Buena respuesta. Kuot. Tomás Buendía también estaba allí, lo cual me sorprendió. Estaba un poco apartado con un maletín de cuero y la expresión de un hombre que tiene algo que entregar a alguien. Me tendió un sobre. Kuot. Bruno Buenavida aceptó el acuerdo. Kuot, dijo. Kuot, 22 meses en un centro penitenciario, terapia obligatoria para el control de la ira y 3 años de libertad condicional tras salir. La declaración de Guillermo Pastor fue lo que cerró el trato. Kuot. Assenti. Kuot, el acuerdo económico civil de Carmen y Bruno también está ahí dentro. Cubre tus gastos médicos, la rehabilitación, los ingresos perdidos y Kuot hizo una pausa. De la forma en que los abogados hacen una pausa cuando están a punto de decir una cifra. Kuot, los daños y perjuicios. Kuot. Miré el sobre. Kuot, ¿es suficiente para ser muy molesto para ellos? Kuot, pregunté. Tomás casi sonrió. Kuot, muy molesto. Kuot. Robert me llevó de vuelta a Pozuelo. Yo había vendido la casa, nuestra casa, la mía y de Laura durante el proceso, y había encontrado un lugar más pequeño, un chalet adosado limpio y tranquilo al otro lado de las afueras, con buena luz por las mañanas y sin recuerdos en las paredes. Empezaba a gustar. Esa tarde, me senté en mi coche en el aparcamiento del Grupo Industrial Ferrovía, que no había visitado desde el viernes anterior a la fiesta. Había estado de baja médica, el tipo de baja en la que la gente te envía correos electrónicos incómodos deseando que te mejores y no saben qué más decir. Volvía el lunes. Estaba listo. Me quedé allí sentado en el silencio y miré el edificio durante un rato, asimilándolo. Su geometría familiar, la forma en que la luz del final de la tarde golpeaba la fachada de cristal, estructural, sólido, aún en pie. Mi teléfono vibró. Un número desconocido, un mensaje, corto. Lo leí. Luego lo volví a leer. Y entonces, por primera vez en 8 semanas, sonreí. Sonreí de verdad. Del tipo de sonrisa que empieza en algún lugar detrás del esternón y se abre camino hacia afuera antes de que puedas detenerla. No os diré qué decía el mensaje. No necesitáis saberlo. Algunas cosas pertenecen a la persona a la que le suceden. Algunas conclusiones no necesitan compartirse para estar completas. Lo que sí os diré es esto: me guardé el teléfono en el bolsillo, arranqué el coche, salí del aparcamiento y conduje a casa.